Buenas noches, grato contar con su compañía a esta hora. Martes de 9 a 9 y media de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @el gran debate, Facebook, Adolfo Beck. Todos los archivos, tanto de radio como de televisión, en el canal YouTube Adolfo Beck. Tema del programa, el balance de toda una campaña electoral. ¿Qué nos deja esta campaña? Que entre otras cosas no cogió calor. No sé si fenómenos como el escándalo Petro, el tema Venezuela, opacaron un poco el ritmo de la campaña, pero no cogió la suficiente temperatura. Vamos a analizar no solo el mapa de riesgo a través del delegado de la MOE, la misión de observación electoral, también vamos a contar con la experiencia, el balance de los candidatos. Esa es la síntesis de lo que va a ser el programa de hoy. Invitados, quiero saludar al doctor Lombardo Rodríguez. Bienvenido. Buenas noches, Adolfo, y gracias por la invitación y gracias a todos los televidentes por prestarnos su atención ahora. Candidato a la Cámara, Bogotá, Partido Verde. Partido Alianza Verde, número 111 en el tarjetón en la Cámara por Bogotá. ¿Cómo es eso, Partido Alianza Verde? Sí, así nos llamamos formalmente. El Partido Verde se fusionó con los progresistas hace ya 3 meses y esa nueva organización la hemos llamado Alianza Verde y formalmente nos llamamos Partido Alianza Verde en el tarjetón electoral. Bienvenido. Mi saludo al candidato al Senado, fundador de la corporación, en este momento Arcoíris, ahora es Nuevo Arcoíris, Fundación. Nuevo Arcoíris, Corporación Nuevo Arcoíris. Corporación Nuevo Arcoíris. Muy amable, Adolfo. Doctor Antonio López. Gracias bienvenido. por este espacio. Aspiro al Senado de la República por el Partido Alianza Verde, en el 4º renglón de la lista nacional al Senado. Bienvenido. Muy amable. También quiero saludar al delegado de la MOE, misión de observación electoral, Fabián Hernández. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias. Al candidato a la Cámara por el partido de la U, Carlos Andrés Zárate. Bienvenido. Gracias, Adolfo, nuevamente por su invitación. Un saludo a su audiencia. Bueno, doctor Fabián Hernández, ¿qué nos deja esta campaña? El mapa de riesgo, no solo a nivel Bogotá, a nivel Colombia. La misión de observación electoral ha, realizado con un conjunto de universidades del país un seguimiento de cómo se está comportando el tema electoral desde 2006, lo que se denominan esos mapas de riesgo electoral, y lo que ha llamado la atención de las elecciones este año es que mientras sistemáticamente han ido disminuyendo los riesgos por factores de violencia, nos estamos encontrando que los riesgos de indicativos de fraude están aumentando cada vez más. Digamos, desde las elecciones de 2011 a estas elecciones ha habido un aumento en la cantidad de municipios en riesgo electoral y la intensidad que hay en los municipios en riesgo. Un ejemplo, hace 4 años teníamos 4 municipios en riesgo extremo por indicativos de fraude y hoy en día tenemos 33 municipios en riesgo extremo por indicativos de manipulación, posible manipulación de votos o presión a los ciudadanos para que no salgan a votar o salgan a votar mucho. En fin, lo que genera es un problema en el que pareciera que nos tenemos que preocupar más por la lógica con la que los políticos hacen la campaña y por las presiones que hay sobre todo desde el Senado de la República a las campañas electorales, que por los movimientos que históricamente habían afectado mucho las elecciones, que era el tema de la violencia. ¿Y eso tiene que ver con la registraduría? Esto tiene que ver, claramente siempre va a haber una posibilidad y una hipótesis en que muchos de las fraudes y demás pasen por el tema de registraduría. Pero otro también pasa por la forma en la que se hace política en Colombia, en muchas regiones del país. Al comienzo usted decía que no entraba en calor la campaña, digamos no entró en Bogotá, pero desde hace 5 o 6 meses la campaña en los municipios, en algunos municipios del país ha estado encendida. El tema de la financiación de las campañas, el tema de la financiación además de las campañas de Senado ha sido un tema que nos preocupa por la cantidad de recursos que se están gastando en los municipios, que están totalmente empapelados con publicidad, que los lanzamientos y cierres de campaña fueron cada 8 días, que los artistas nacionales fueron y visitaron distintos municipios en lo local cada 8 días, y digamos, allí sí tenemos en el sistema electoral colombiano problemas a la hora, por ejemplo, de medir ese tema de la financiación. ¿Qué nos dice su propia experiencia, doctor Lombardo Rodríguez? Pues la campaña en Bogotá, yo no estoy muy informado de lo que pasa en las afueras de Bogotá, pero en Bogotá la campaña estuvo hasta hace 15, 20 días muy apagada. Yo lo refiero a 2 hechos. Uno, Bogotá ha estado sujeta a la situación del alcalde y creo que los medios se han tragado más
lo que pasa en la alcaldía que las campañas políticas, aunque últimamente hay que decirlo, pusieron mucho cuidado a las campañas. Eso es uno. Y dos, también hay una apatía generalizada en el electorado que no reconoce a la vieja clase política y que por lo tanto se ha alejado un poco de la actividad. Y han promovido algo que para mí es hoy en día una amenaza para la democracia, que es el voto en blanco, que de facto no sirve para nada. Yo mismo voté durante 10 años en blanco y no obtuve absolutamente nada distinto a que las mismas personas que permanecieron en el Congreso siguieran haciendo lo mismo con las mismas. Pero es una contradicción. Están en contra de la vieja clase política y votan por esa vieja clase política. Y votan por la vieja, pero no solo eso, sino que se ha montado también un negocio electoral. No sé si ustedes en la misión de observación electoral lo han visto, pero hay movimientos que se han inscrito como promotores del voto en blanco y a cambio de inscribirse legalmente como promotores del voto en blanco terminan recibiendo los dineros que se corresponden al reintegro de los gastos electorales, que ascienden alrededor de 4.000 pesos por cada voto que se haga. Es decir, algunos han hecho del voto en blanco una empresa y no la política. El voto en blanco como negocio. Como negocio, claro. Gravísimo. Imagínense lo que sucede cuando alguien va a inscribir un movimiento político y el voto en blanco se lo pagan a ese movimiento político sin mover un peso. A nivel nacional, ¿cuál es la radiografía, doctor Antonio López? Mira, creo que el más grave riesgo, no solo para las elecciones de hoy, sino para la democracia, lo constituyen, bueno, fuera del margen de los factores de violencia y fuera de las posibilidades que tú señalabas de fraude, es la monumental cantidad de toneladas de plata que se está moviendo en esta campaña. Pero eso no es nuevo. No es nuevo, es mucho más grave que lo que se presentaba anteriormente. Las dos campañas anteriores, precedentes a esta, parlamentarias, estuvieron sin nada por la presencia altanera, criminal de los grupos paramilitares que ostentaban, constreñían, amenazaban con las armas en la mano. Eso hoy ya está en desuso. Un segundo. El plomo fue reemplazado por la plata. No solo los grupos paramilitares, ¿y la guerrilla? La guerrilla no está en elecciones. No, pero se constreña. ¿No presiona? No, hoy, mira, yo vengo recorriendo todo el territorio nacional. Ni guerrillas, ni paramilitares, ni Bacrín los veo yo entorpeciendo mediante el uso de la violencia y la intimidación armada el escenario electoral. En ninguna parte. Por ejemplo, vengo de Tierra Alta, santuario de los Vaques Castaños, de mi tierra, y una prueba fehaciente de que no están interviniendo en una zona bacrinizada como Tierra Alta es que yo entré, denuncié toda esta cantidad de cosas, el despojo, la situación de las víctimas, y estoy aquí en este programa acompañándolo a ustedes, es decir, estoy vivo. Hoy el tema es las toneladas de plata de una cantidad de dinero, 20.000 millones, 25.000 millones, en una ostentación, un derroche de publicidad que además es apabullante y además insultante con la vista, con el medio ambiente, de dineros legales y todavía circulando mucho dinero de las mafias del narcotráfico. Esto está lamentablemente podrido, el escenario electoral, precisamente por la cantidad de dinero circulante. Qué lástima. ¿Tu lectura, doctor Carlos Andrés Zárate? Digamos que yo tengo una lectura un poco diferente respecto a Bogotá. Yo creo que Bogotá ha tenido una madurez, especialmente en el tema de publicidad. Hoy tenemos que usted ya no ve postas con afiches pegados, hay una reglamentación muy fuerte de parte de la Secretaría de Ambiente y eso ha permitido que los bogotanos gocemos de un ambiente un poco más sano. Sin embargo, hay muchos candidatos y yo invito especialmente al electorado a que asuma una posición frente a las personas que omiten esa normatividad y siguen pegando afiches en los postes públicos, vallas en las fachadas. Hoy la sanción más baja de la Secretaría de Ambiente está en el orden de los 12 millones de pesos. Entonces, a mi modo de ver, no es que se haya enfriado Bogotá. Yo creo que hemos tenido una evolución en ese aspecto. Usted antes salía a campañas y veía todo maquillado, un colorín completo de Bogotá. En el otro aspecto, es cierto, como lo menciona acá el candidato al Senado, hay gran cantidad de plata, pero eso también nos corresponde a nosotros como sociedad. Cuando ustedes ven una persona con el famoso TLC, tamales, lechonas y cervezas, hay que empezar a denunciar al candidato. A denunciar.
Estamos en el gran debate con Adolfo Vega en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Balance de la campaña electoral. Ya regresamos. Continuamos, tema del programa, balance de la campaña. Tenemos elecciones este domingo, hay que participar. Es el futuro de la patria, es el futuro de nuestros hijos. Participar, con letras mayúsculas. Doctor Fabián Hernández. Bueno, hay varias, digamos, de lo que se ha dicho acá, concuerdo con varias cosas. Una de las cosas que hemos encontrado es que, por ejemplo, antes la agenda de buscar el poder en la política por los grupos paramilitares era el poder por el poder. Hoy en día las bandas criminales están detrás desde rentas locales, y si usted observa el riesgo electoral en el país se concentra, por ejemplo, en la frontera con Venezuela, todo el tema del contrabando de la gasolina, que se volvió un negocio supremamente rentable, ya que no hay una estrategia internacional de lucha contra el contrabando de gasolina como sí lo hay contra las drogas. Entonces se convirtió en un negocio supremamente rentable. La frontera con Ecuador y el Pacífico colombiano, es hacia donde se ha ido desplazando. Históricamente, ¿cómo es que la guerrilla ha actuado en los procesos electorales? Usualmente en los territorios de guerrilla la gente no sale a votar. Digamos, lo que había hecho la guerrilla históricamente hablando es paros armados, es hostigamientos días antes, y eso impide que la gente salga a votar, no como tal poner candidatos, que fue una de las estrategias, digamos, que uno dice, ¿qué pasó con el paramilitarismo? Que ellos sí salieron a apoyar, y pues tuvimos todo el escándalo de la parapolítica. Y ya que usted habla del 9 de marzo, pues claro, el 9 de marzo es una de esas fechas importantísimas para saber si Colombia va a continuar con un Congreso en donde las estructuras de base de muchos de los políticos son favorecidas por grupos armados al margen de la ley, sea del bando que sea, o si hacemos un Congreso con personas que se dediquen al tema de la política, del bienestar de la comunidad. Vamos con un ejercicio. La misión de observación electoral tiene unos parámetros para escoger un buen candidato, para definir el riesgo de X o Y candidato. Vamos con el siguiente ejercicio. Usted le va a preguntar al doctor Zárate inicialmente. Una de las variables es para escoger un buen candidato. Su pregunta. No, pues la primera pregunta, yo creo que a todo el ciudadano que quiera tomar una decisión le interesa saber de dónde vienen los recursos que financiaron la campaña, primero. No sé si... Una sola pregunta. Todo viene de patrimonio propio y otra parte de créditos, otra parte con la que nos ayuda el partido. Bueno. Igual mi hoja está en Congreso visible, mis recursos, absolutamente todo. Elementos para escoger un buen candidato este 9 de marzo. Pregunta para el doctor Lombardo Rodríguez. Bueno, digamos, una de las cosas que uno quisiera saber es, en cuanto a los riesgos electorales de su campaña aquí en la Cámara de Representantes, ¿en dónde son esos lugares que usted ha considerado, ha ido a hacer campaña? ¿En cuáles de esos lugares usted considera que hay mayores riesgos para hacer un ejercicio libre y transparente de la política? Pues los mayores riesgos, como tú lo mencionaste ahora, están en aquellas localidades que tienen una inclinación a los estratos 1, 2 y 3, es decir, hacia aquellos sectores de menores recursos, porque los pueden tocar con los dineros, pero además los pueden chantajear de una manera a veces muy compleja y perversa, prometiéndoles muchas cosas, muchos hechos que jamás podrá cumplir un candidato a la Cámara. Un candidato a la Cámara solamente puede hacer dos cosas realmente, que es control político y además participar en la generación de leyes. Lo demás, puentes, escuelas y todo lo que a veces prometen no es posible. Y creo que ahí hay un riesgo aprovechándose de las condiciones y las necesidades de sectores desprotegidos socialmente en Bogotá. Gracias. Pregunta para el doctor Antonio López, candidato al Senado, Partido Verde. Las elecciones de Senado son impresionantemente complejas en estas elecciones porque se aumentó el umbral al 3% y eso genera una presión para los partidos políticos en los cuales en lo local están luchando voto a voto cada uno de los votos para lograr ese umbral. Y uno siempre se pregunta, bueno, ¿quién está alrededor de un candidato al Senado? ¿Cuántas cámaras tiene? ¿Cuántas personas más abajo, concejales de su partido? ¿Cuál es la estructura política y en dónde está esa estructura política del candidato?
Yo centré una campaña básicamente en una estructura, que es una estructura construida en décadas, alrededor de una vinculación histórica con los movimientos sociales agrarios, los movimientos campesinos, los movimientos de víctimas y población desplazada, a partir de un liderazgo que desarrollé en los últimos años como presidente de la Corporación Nuevo Arcoíris. Eso me permitió, por supuesto, desarrollar un proceso de integración con muchas de estas comunidades. Pero yo quiero insistir en lo siguiente, el más grave riesgo hoy, puede haber el tema de fraude y todo eso, el más grave riesgo no solo para las elecciones sino para la democracia es el tema de los dineros. Es decir, yo creo que yo entré en esta campaña asumiendo como consigna central la posibilidad de superar la pobreza. Mi lema es Colombia sin pobreza sí se puede. Y salgo de una campaña diciendo, sigue vigente el tema de la lucha contra la pobreza, pero tanto o más que la lucha contra la pobreza, hoy, por el resultado de esta campaña, es la lucha por la democracia. Creo que hemos retrocedido en materia de democracia. No puede ser que el presidente, que el procurador, que los gobiernos locales, delante de los ojos de ellos estén transcurriendo toda esta cosa masiva de compra de votos. Y nadie se pregunta de dónde sacas tú las toneladas de plata para la campaña. Es un riesgo gravísimo, más que el fraude, ¿no? ¿Y cómo recuperas tú luego que llegas al Congreso de la República los 25.000 millones de pesos que invierte? Hay 131 candidatos ligados a las casas paramilitares compitiendo por Senado y Cámara. Paramilitares, y los partidos se han prestado para ese reciclaje paramilitar, de esta manera que los mismos partidos, en la incapacidad que han tenido para sanearse, son en sí mismos hoy un grave riesgo para la democracia. Bueno, tenemos 3 minutos. ¿Por qué votar por Carlos Andrés Zárate? Y viene su calificación de la emisión. ¿Por qué votar por Carlos Andrés Zárate? Bueno, pues yo los invito a todos a que marquen el partido de la U el número 104, porque Carlos Andrés propone renovar el Estatuto Orgánico de Bogotá. Va a cumplir más de 20 años y no ha sido reformulado. No comprendemos cómo localidades como Suba, Kennedy, Engativá, hoy superan el 1.000.000 de habitantes y no tienen autonomía. Pagamos más de 30.000 millones de pesos mensuales en funcionamiento de ediles y de alcaldías locales y no tienen ninguna función clara. Por eso nosotros nos estamos proponiendo, yo me postulo para Bogotá y tengo una propuesta seria para Bogotá. Entonces, elementos para escoger un buen candidato, no solo con respecto a lo que acaba de señalar el candidato Carlos Andrés Zárate. No, digamos, en Colombia uno tiene que estudiar muy bien las hojas de vida, el tema de la experiencia de la persona, el tema de quiénes están rodeando a las personas, quiénes son los que están hablándole al oído en temas como seguridad, en temas de técnica legislativa, porque hay que decirlo, los congresistas están para llegar a hacer una labor muy específica de técnica legislativa en la cual tienen que demostrar unos conocimientos para no sacar algunas de las leyes que tenemos en este país. Siguiente, el tema de la financiación, y es algo que los invito a todos los candidatos, es que actualicen el tema de la página de Cuentas Claras, en donde los ciudadanos podemos revisar cuál ha sido la financiación, porque pues es bueno hablar de la financiación de los ilegales, pero pues saber todos los ciudadanos cómo se han ido gastando la plata los candidatos. ¿Por qué votar por Lombardo Rodríguez? Porque Lombardo Rodríguez ha sido una persona comprometida con las reivindicaciones sociales. Como rector de la Universidad Estatal fue constructor y fundador de la Facultad Tecnológica en Ciudad Bolívar, que tiene 8.000 estudiantes y ha tenido 15.000 egresados, beneficiando a los sectores más desprotegidos de la ciudad. Y porque tengo una hoja de vida completamente limpia, tengo la mente clara, la conciencia tranquila y el bolsillo limpio. Y siempre hacemos lo que decimos, nos gusta hacer más que hablar. ¿En el tarjetón? En el tarjetón, Alianza Verde 111 en la Cámara de Representantes. Gracias. Por Bogotá. ¿Por qué votar por Antonio Yo López? soy un hombre que viene de un proceso de paz, estoy a fondo con la paz. Una vez finalizado el conflicto armado interno, se coloca en orden de 10 el tema de la superación de la pobreza. Acabar con la vergüenza que significa la existencia de 25 millones de colombianos y colombianas en situación de pobreza. Y segundo, acabar con este proceso terrible de descomposición política en donde las mafias han capturado a los partidos políticos y al Estado colombiano. ¿Número en el tarjetón? Número 4 en el tarjetón de Alianza Nacional Verde. Senado de la República. Senado de la República. Doctor Fabián Hernández, vamos a tener un especial este domingo con motivo de las elecciones legislativas. Usted me anticipó la colaboración de la MOE, la Misión de Observación Electoral, entonces vamos a actuar. Estaremos allá en la misión de observación electoral, tenemos, digamos,
Información al día de todo lo que está pasando en el proceso electoral. Más elementos para el debate, más elementos para el elector. Una petición a la MOE. ¿Cuál es la petición? Están haciendo campaña politiquera reivindicándose la invención esta de las casas gratis, etcétera, con dineros públicos. Eso es propaganda política engañosa. Termino el programa. Gracias, doctor Lombardo Rodríguez. Gracias, profesor Beck. Gracias, doctor Arturo. Muy bien. Gracias, Fabián Hernández de la MOE. ustedes. Gracias, doctor Carlos Andrés. Gracias. Ustedes oyentes, más elementos, es nuestro aporte. Es nuestro sentir para fortalecer la democracia colombiana. Teleamiga Internacional, no solo en el programa institucional de Frente a la Democracia, sino en el gran debate con Adolfo Beck con la democracia colombiana. ¡Feliz noche!